está ligado a feminismo y castigo y políticas políticas. Iba a mirar el nombre, feminismos y estrategias políticas. Estrategias políticas. Así que bueno, Diana. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio. No soy habitué de la casa, aunque egresada, siempre vengo contenta y me gusta subrayar la generosidad porque no hago el esfuerzo de sostener el espacio y cuesta mucho sostenerlo. Así que muchas gracias por esta invitación. Yo había mandado, no sé bien, si no respeto la dinámica me decís, me intervienen sin ningún problema. 2 textos, o 3 textos escritos un poco para minimizar esta lectura, no sé cuántos los conozcan, pero uno de ellos, el de Tamar Pich, a esta altura es un texto bastante clásico de esta conversación y lo quisiera recorrer, no sé si lo han leído o no, supongo que no puedo examinar si la gente leyó o no, no es la idea, sería muy simpático como invitada, pero no, para no aburrirles a quienes lo hayan leído, un poco tratar de dar cuenta por qué me parece un texto sumamente útil y productivo para pensar esta relación entre feminismo y estrategias punitivas, o estas cuestiones que, a mi gusto, si bien durante, diría, los últimos 5 o 7 años ha sido bastante recurrente, bastante rendidora la cuestión del debate en torno a feminismos, punitivismos, antipunitivistas, creo que está entrampada en este momento en el problema que genera el hecho de que cualquier debate quede construido alrededor de situaciones dicotómicas, ¿no? Digamos que no tolera la posibilidad de matices, de líneas de fuga, de reflexiones que nos saquen de unos ciertos marcos de interpretación que además no se vuelven problemáticos porque en general tenemos serias dificultades para sostenerlos en los distintos ámbitos en los que interactuamos. Me parece que un poco hay una particularidad de la reflexión feminista que está informada por personas que ocupamos distintos roles, ¿no? Es decir, es raro pensar en alguien que esté inmerso, o en alguna persona que esté inmersa en esta conversación, que al mismo tiempo no esté involucrada en alguna dimensión militante o en alguna dimensión más ligada al activismo, y las posibilidades de correlacionar una posición única o de establecer un único modo de posicionarse en los distintos campos es bastante difícil. De hecho, si pensamos solo, por ejemplo, en términos de las estrategias de litigio, lo que podemos decir o lo que nos resulta funcional sostener en el campo del litigio en términos de victimización y vulnerabilidad, por ejemplo, para defender personas imputadas por delitos de drogas, en su gran mayoría cis mujeres trans, travestis, probablemente eso se dé bastante, o esté bastante en tensión, eso me pasa a mí, por ejemplo, con las posiciones un poco más críticas respecto de la utilidad o la conveniencia política de construirnos o de fortalecer una forma de comprender la subjetividad centrada en la victimización o en la debilidad. Sin embargo, no renunciaría, dado el estado de cosas y en un escenario de comprensión del campo en el que uno tiene que disputar, porque a esta altura creo que, dados los acontecimientos de los últimos días, nadie pierde de vista el carácter estrictamente político de la disputa judicial, que ir con una discusión, si se quiere, de reivindicación radical de una subjetividad desafiante o en nombre de la autodefensa o de la reivindicación del ejercicio de la autonomía ligada a ciertas prácticas criminales, es condenar a una persona, valga la redundancia, a una condena segura, ¿no? Que ciertas narrativas de la vulnerabilidad que en ese campo funcionan, pero que probablemente nos incomoden cuando pensamos en otros campos, o cuando nos detenemos un poco en la reflexión más política, si se quiere. Y el texto de Tamar Pich, por lo que me parece interesante, es primero porque es tengo un problema de faneo con Tamar Pich. Me cuesta encontrarle problemas al texto, me encantaría, pero lo vuelvo a leer y digo, además dice eso. Pero me parece primero que no es un texto feminista. Hay algo de esto que también me tiene preocupada últimamente, que es la confusión entre manejar un cierto nivel de teoría feminista y manejar un cierto nivel del debate criminológico, del debate jurídico, que produce que en algunos casos nos conformemos con calificar a las cosas como más o menos patriarcales, más o menos estereotipadas,
como con una cierta posición de verdad que nos confiere el momento histórico, desde el momento en que nos postulamos como feministas, pero, para decirlo sin mucha boca, con bastante poco peso reflexivo en términos del propio campo, ¿no? Es decir, muchas veces poca exhibición o de utilidad de manejo de conocimientos jurídicos o de teoría criminológica, y me parece que ella, por lo que el texto es muy bueno, es porque no es un texto sobre feminismo, sino es un texto, una discusión criminológica bastante medular, ¿no? Digamos que tiene la cuestión de las reivindicaciones del movimiento de mujeres como uno de los ejemplos respecto de cómo, de esta cuestión que ella va a plantear, que va a decir la criminología ha tenido abandonada, que es por qué ciertos grupos que se han constituido en general como sujetos de interés para la criminología, en tanto dominados, de repente aparecen en esta posición de reverso reclamando un instrumento que siempre han blandido los sectores dominantes. Por supuesto estoy diciendo esto en un trazo súper grueso, ¿no? Pero ella dice, bueno, en esta novedad de quienes están acudiendo al recurso, situar el texto, es un texto de principios de los 2000, ¿no? También para... No, yo digo que no, todavía no logro encontrar, no logro salir de la fascinación y a veces no encuentro fisuras, pero es cierto que hay que poder empezar a sacudirlos, aunque sea con datos de estas características. Son escritos, además de estar escritos en Europa, escritos hace ya 20 años. Pero de todos modos, esta idea de la novedad de estos movimientos sociales emergentes que en principio habían sido en todo caso atendidos como sujetos de opresión y que de repente aparecen construyéndose políticamente como sujetos que van a reivindicar el uso de los instrumentos penales, ¿no? Ese activismo, va a decir ella, que se expresa a través del lenguaje penal y sobre todo del lenguaje de la victimización, que va a constituir como la preocupación central del texto. En ese punto, sobre esta cuestión de la victimización, aprovechando que es una actividad en la universidad, en general lo hago porque lo que creo que una de las cosas que más puedo aportar en concreto es una cierta capacidad de lectura voraz, digamos, de lectura en volumen, entonces nada de lo que estoy diciendo es que forme parte de unas reflexiones sui generis así que he tenido, sino que está bastante en todo lo que puedo ir anotando con las lecturas que me dispara cada una de las reflexiones. Pienso en el trabajo de Jonathan Simon, de Gobernar a través del delito, que un poco también es un texto bien interesante para ver cómo la noción de ciudadanías víctimas, de sujeto político que deja de ser, está pensando, es un libro producido en los Estados Unidos, pero digo, en los 60-70, el discurso de la igualdad, sobre todo de la igualdad racial y del acceso a los derechos sociales, la ciudadanía de la igualdad, y en los 80, fines de los 70, principios de los 80, progresivamente, la ciudadanía víctima, ¿no? Es decir, tiene una serie de datos bien interesantes acerca de cómo la capacidad de interlocutar en el espacio público, de disputar, de hacerse oír, tiene que ver directamente con la posibilidad de construirse como víctima en la escena pública. Digo esto también alimentando la posibilidad de no circunscribir ese análisis al feminismo, porque ese es uno de los sesgos que suele haber, ¿no? Que la cuenta de la victimización está, digamos, la pagan las feministas. Bueno, este exceso de victimización y de recurso y de apelación constante al aparato punitivo es producto del feminismo. Bueno, no, eso no es cierto, no está circunscrito a los movimientos feministas, y tampoco es cierto que siempre los feminismos fueron punitivistas. De ahí un poco la sugerencia del texto de la introducción del libro de Émilie Thomas, se llama en inglés All Our Trials, todos nuestros juicios, que es, nosotros tradujimos la introducción, que debo decir que con mucha simpatía por parte de ella, porque se ocupó de que la editorial nos diera permiso para poder traducirlo, espacio otros dicen, donde nosotros hacemos, otros dicen, traducciones que a condición de que son gratis, porque todos son gratis, no podemos comercializar esos textos, si no estaríamos llenos de dinero, pero no. No, pero ese libro es bien interesante porque es una documentación bien precisa en un cierto momento en Estados Unidos, donde el feminismo, para quienes vieron la película esta de la segunda enmienda, que los protagonistas son Gloria Steinem, la serie, perdón, de Netflix, ahora se me fue el nombre, no es Gloria, es la anterior, que muestra como todo el momento de efervescencia en los 70, organización de feministas predominantemente blancas, urbanas, de la ciudad de Nueva York y demás, por este recorrido crucial para los feminismos, porque también a veces se pone de moda muy rápido esto de que de repente
todo lo que las feministas blancas liberales hicieron es una porquería y nosotros estamos todos, decimos interseccional cada 2 minutos y parece que ahí no hubiera nada útil. Esto que todo el mundo lea La mística de la feminidad pues sigue siendo un gran, gran libro, por más que después tengo una crítica de las feministas negras bien interesante, pero como medio no vale subirse al esfuerzo crítico, sino que también hay que tratar de otros, ¿no? El esfuerzo físico de otros sin comprender la propia racionalidad de esas producciones. Y esa disputa, que era una disputa que movilizó todo el país, que llevó como 2 o 3 años, que fue estado por estado, que generó una organización y una reacción de derecha conservadora, que traba la escena hasta hoy. De hecho, el No te metas con mis hijos nace en el año 1975, una canción, un movimiento de Anita Bryant, que era una cantante que canta hermoso. Después tuvo un escándalo que escucha ese divorcio tan conservadora, no, pero bueno, tiene una práctica conservadora habitual que es haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero antes del escándalo, digo, todo ese movimiento es lo que nosotros vemos y en general leemos. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que Emily Tuma muestra en su libro, en Todos nuestros juicios, las feministas negras estaban organizadas alrededor de la defensa de 4 mujeres que habían sido encarceladas por defenderse de distintos episodios de agresión sexual, ¿no? El caso de Little Joan, que era una chica negra, adolescente, que ejercía la prostitución, así está en el libro, digamos, vamos a entrar en el debate ahora, robada. Era una persona repudiada por su propia comunidad, porque parte de las estrategias de supervivencia de las comunidades negras era también el establecimiento de unas pautas de conducta bastante conservadoras dentro de la propia comunidad. Cuestión que ella termina presa y un guardia cárcel intenta violarla en una de las prisiones en las que ella está, y ella se defiende con un picahielo y lo mata, y va a juicio. Entonces el libro lo que muestra es ese proceso que en todos los sentidos posibles de la expresión era bastante subterráneo, incluso para el propio feminismo. Y es en esos años que estaban estas 2 discusiones que se discute cuál va a ser el modelo de abordaje de la violencia doméstica en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, pero es bien interesante porque muestra, y van a encontrar eso ya más detallado con algunos impactos más acá en el tiempo, en el texto de Mimi Kim, que les sugería también como lectura, que es, bueno, no siempre se pensó en términos de que la primera opción o la opción más conveniente era la opción punitiva. Porque de hecho las comunidades afrodescendientes, que conocían muy bien lo que significa la cara penal del Estado, no tenían ninguna simpatía ni les resultaba particularmente eficaz, y su comprensión de lo que el sistema penal era mucho más compleja que la pura apelación a una idea de protección. Ahora, conectando el texto de Tuma con el de Kim, lo que va a mostrar es cómo en esos años se produce, creo que el de Kim, no creo, sí lo tiene hasta un cuadro que muestra las proyecciones presupuestarias en políticas sociales y en políticas punitivas, bueno, porque no hay recursos para todo, ¿no? Y digamos, en gran medida, gran parte del robustecimiento del aparato punitivo y del aparato policial va a producirse a partir de las reformas de las leyes de violencia doméstica, con un giro bastante importante en el año 94, durante el gobierno de Clinton, si mal no recuerdo. Quiero decir, sin distinciones entre las sensibilidades políticas de uno u otro periodo de gobierno, esto que en algún momento, bueno, Esteban Rodríguez Alzueta ha llamado invariantes punitivas, ¿no? Estas persistencias en las dinámicas de las políticas. Pero me parece que es interesante para recuperar un poco esto las hipótesis que plantea Tamar Pi, y poder preguntarnos en nuestros contextos, no tanto para repetir estas como loros, sino para ver cuánto de preguntas nosotros podemos ensayar en nuestras investigaciones, en nuestras reflexiones, en nuestros activismos, de por qué pasa esto, por qué en determinado momento determinados sectores que tienen una relación de exclusión, de indiferencia, cuando no de abierta persecución con distintos matices, vuelcan, digamos, su mirada hacia el sistema punitivo y orientan la demanda a ese tipo de respuesta, y empiezan a manejar su lenguaje, sus dispositivos, sus formas de reconocimiento. Quizás esto quede un poco lejos, pero a mí me parece interesante pensar en la conexión que hay en alguna de estas reflexiones y los trabajos de Binder sobre gestión de la conflictividad, ¿no? Esta idea de... porque creo que lo que produce mucha chatura, digamos, o nos deja a veces al borde de peleas o de
bueno, de reflexiones estériles, sobreideologizadas además, pero bastante poco renovadoras del campo, para decirlo de alguna manera, de estas cosas es somos punitivistas o no somos punitivistas, somos esto o lo otro, es que en realidad eso nos deja todo el tiempo en el campo de los juicios morales, digamos, ¿no? de las autopostulaciones acerca de la superioridad de lo que pensamos, entonces se nos va mucha energía en defender la valía de la propia posición o en la impugnación de los demás, pero en general sin mucho dato y sin una reflexión asociada a considerar esto, digamos, por qué en determinado momento, en ciertos entornos, las demandas se orientan hacia unos lugares y no hacia otros. Entonces, eso que parece una pregunta que a veces contestamos demasiado rápido, como el neoliberalismo. Bueno, no explica todo el neoliberalismo, el patriarcado. Bueno, como podemos tener algunas intuiciones o valernos de algunas reflexiones previas, pero creo no tiene mucho sentido seguir renunciando a la posibilidad de preguntarnos y hacer con determinadas demandas como si fueran, ¿cómo decirlo? El otro día, se me fue el apellido ahora, pero presenté el libro de Eugenia Cossi y alguien decía que Eugenia en su libro lo que había hecho había logrado desarmar la bomba de tiempo que es la noción de crimen organizado, ¿no? ¿A qué estamos llamando? Acá un poco me parece que en algunos casos, cuando nos acercamos a estas interacciones entre feminismos y estrategias punitivas, también habría que tratar de desarmar todo lo que viene en ese paquete para comprenderlo, en lugar de posicionarnos, porque la sensación que tengo es que muchas veces nos posicionamos antes de toda comprensión posible. Digamos, así que además confundimos comprender un cierto fenómeno con justificarlo, ¿no? Porque el peso, digamos, en la urgencia también del llamado de atención, de los dolores, de las dimensiones afectivas que se ponen en juego en todas estas conversaciones, a veces nos obliga a manifestarnos de ciertas maneras, pero por eso me parece importante siempre reconocer el espacio en el que uno está conversando sobre qué cuestiones. Y en ese sentido el texto de Tamar Pitts tiene las preguntas, que las voy a repetir, no voy a decir nada, me parece que son, no digo que nos las vamos a tatuar, es una exageración, pero sí que habría que tenerlas ahí, como si hubiera un botiquín reflexivo. Esas son unas preguntas que yo tendría en el botiquín reflexivo, ¿no? Digamos que una es, ¿qué condiciones favorecen la emergencia de ciertas demandas? ¿Cómo debemos interpretarlas? ¿Qué consecuencias tienen para las materias a las que se dirigen? ¿Para quienes las encarnan y para sus formas de representación? ¿No? Esto que, bueno, en principio, ¿por qué en determinado momento? ¿Cómo debemos interpretarlas? Depende de la posición en la que estemos, ¿no? Pienso, yo he sido funcionaria pública mucho tiempo y tenía como grabada una expresión que era la obligación de reinterpretar democráticamente la demanda que el otro me hacía, no de invalidarla por autoritario. Qué fachos los vecinos de Constitución que no quieren vendedores ambulantes, bueno, eso no, digo, lo que hay que hacer es el esfuerzo de interpretar la demanda que hay para reconstruirla, devolverla de una manera que sea apta en términos políticos, en términos de una convivencia democrática. Podríamos discutir qué significa reinterpretar democráticamente, pero la invalidación sin comprender de por qué una cierta demanda en un cierto momento probablemente no tenga mayor utilidad. Quizás podríamos indagar en la pereza con que los progresismos han asumido esa pregunta para entender por qué también dan vuelta alrededor del problema sin encontrar otras formas de abordaje. Lo digo como exponente de experiencias fallidas, no diciendo que mal, cómo es que no han podido. Luego, en cómo deben ser interpretadas, bueno, es lo que decía recién, y en las consecuencias que tienen respecto de aquello a lo que se dirigen, ¿no? Un poco tendrían que ser las preguntas por la eficacia. ¿Por qué privilegiaríamos este tipo de respuestas? ¿Qué no ser punitivo? ¿Con qué autoridad nosotros podemos decirle a alguien que un cierto tipo de respuesta que se supone ordena las jerarquías de los bienes que una sociedad tiene, no es la adecuada para aquello que nosotros estamos tratando precisamente de resaltar en su relevancia? En los contextos que ella misma señala más adelante, ¿no? Esta particularidad que va a tener el feminismo, aunque no lo dice en la parte del texto que yo mandé, sino unos capítulos más adelante, de haber puesto en el orden de la opresión, de la dominación,
experiencias que estaban completamente naturalizadas y que en muchísimas ocasiones ni nombre tenían, ¿no? Entonces, bueno, aún así, cuando porque esa voy a ser una de las explicaciones de por qué recurrimos al potencial simbólico del sistema de justicia penal. Uno podría decir, bueno, pero se agota bastante rápido, ¿no? Es un poco caro como estrategia de visibilización. Preguntarnos a qué estamos llamando visibilización concretamente, como poder, en ese sentido es que me parecen preguntas que habría que hacer cada vez que aparece un esquema de propuestas. No pienso en algunas que surgen ahora en tiempos de reforma judicial feminista. Yo parezco que tengo una cruzada contra la consigna, pero no, casi, no tengo una cruzada contra la consigna, tengo otras cruzadas, no tan dedicadas, no. Pero sí es cierto, me sorprende una cierta homogeneidad o acuerdo, así, digamos, meta-acuerdo alrededor de lo que eso significa, con digamos, correlativo nivel de desconocimiento bastante estructural, por lo menos en muchas de las personas con las que yo converso acerca de lo que el campo judicial es, lo que las reglas procesales son, lo que el campo jurídico puede prometer respecto de esto, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener para nosotros? Por ejemplo, que la acción sea perseguible, sea de oficio, cualquier delito de violencia sea denunciable por cualquier persona que se entere en cualquier latitud y que lo que yo diga o no diga sea absolutamente irrelevante. Y así podría yo ir sobre cantidad de ejemplos de cuestiones que en apariencia están construidas sobre la base de esta idea de es una cosa que nos permite conferirle atención, visibilidad, pero que rápidamente, si nos acercamos un poco más respecto de las consecuencias concretas que tiene, si consideramos y nos tomamos en serio otras partes de nuestras retóricas, como la de la interseccionalidad, la importancia de la heterogeneidad, el fin de las explicaciones globales, los problemas del esencialismo, la universalización, probablemente nosotros estemos siendo fuente de sujeción de otras personas que no se encuentran representadas por ese, como diría Patsek, unos sistemas de justicia que vuelven trampas y no respuestas, ¿no? Y eso, de alguna manera, en las poquísimas investigaciones concretas que hay sobre cómo funciona el sistema de justicia en relación con, por ejemplo, con las violencias sexogenéricas, la violencia doméstica en particular, es bastante evidente, ¿no? Como que no es lo que las personas esperaban, que lo que tienen para decir del conflicto en general, lo que tengan para decir es que lo cuelguen, o lo quiero perdonar y que nadie se meta, no digo en un sentido preferente por uno u otro tipo de solución extrema, sino que nada de lo que tiene que ver con las expectativas de reconocimiento pareciera estar sucediendo por ahí. Y que poder, digamos, un esquema de preguntas de estas características como las que ella plantea, me parece que es, no digo un reaseguro, pero sí como una especie no sé, como esas preguntas son como una especie de guardianas epistemológicas, ¿no? Para que uno no se vaya por esto. Donna Haraway dice, bueno, quizás hay que probar primero con preguntarse, porque lo que me parece es que estamos como no haciéndonos demasiadas preguntas, no renunciar a la amabilidad de la pregunta, digamos. No, en esta idea de eso, preguntar, comprender, entender, no significa ni avalar, ni sumarse, ni suscribir, sencillamente significa obtener información para pensar cuáles son las mejores intervenciones posibles. Y salir un poco de nuevo, atolladero que es el binario en cualquier esquema de los de ordenamiento de la vida social, en los de pensamiento, es pensar en estos términos punitivismo, antipunitivismo, cualquier debate, vean, si no, por poner una discusión que me resulta bastante cara, digamos, la discusión sobre el uso de salidas alternativas, el fallo Góngora, sí, yo estoy yendo con muchas laterales. Respecto de cómo discutimos, salidas alternativas sí, salidas alternativas no. Bueno, me parece que ese es un esquema, de nuevo, absolutamente inconducente, digamos, porque sí es cierto que algunas personas que proponen la prohibición absoluta, algunas no muchas, Mesegui, el sistema interamericano, o sea, está difícil la discusión, la prohibición absoluta de cualquier respuesta que en principio no sea el castigo, porque para dar la discusión honestamente deberíamos decir ni juicio, o sea, porque lo que se propone solo tiene sentido en la medida en que alguien pueda decir que esos casos van a terminar con una condena sin precedentes.
porque nadie que dice las cosas que dice en términos de protección de las personas puede proponer que es gratuito ir a un juicio donde hay un 50% de posibilidades de que las cosas salgan diciendo directamente que el conflicto no sucedió. Como dice Tamarpich en el propio texto, el problema de la dureza de entrar en el discurso punitivo, ¿no? Esta idea de, bueno, ella lo ejemplifica, por si no recuerdan, con el ejemplo de haber podido incorporar los daños psicológicos entre las formas de violencia sexual. Bueno, el problema es que lo que no entra estrictamente ahí en las rigideces que mandan en términos de legalidad, de debido proceso, de protección en términos de cómo se puede o no producir prueba, de qué mecanismos son tolerables para obtener información y cuáles no, cuál es el grado de certeza que yo puedo tener para dar por acreditado que un hecho ocurrió y que ese hecho además es jurídicamente relevante y todo lo que sabemos, y que además le es exigible a esa persona, es decir, la cantidad de filtros que hay que atravesar. Distinto es que después el sistema funcione horrible. Lo que pasa es que estaría bastante mal, de alguna manera, que nosotros nos cubriéramos en que en definitiva es útil porque funciona tan mal que como el estándar de garantías no funciona, cualquier cosa que entra ahí termina condenada. Nadie diría eso en un foro internacional, ¿no? Digamos que bueno, que sí, que hay que entrar ahí porque funciona tan mal que en este clima de época seguro vamos a obtener alguna que otra condena. Además de que los pocos datos que hay muestran que eso no es así tampoco. A los que gustan decir que las condenas están disparadas, parece que no es tan cierto tampoco. Pero volviendo a esto que decía dijera eso, lo cierto es que ese esquema de salidas sí, salidas no, que proponen que el tipo de solución son solo las salidas alternativas. Yo creo que hay ciertos discursos de la justicia restaurativa que son así, en exceso, romantizantes de las posibilidades de la justicia restaurativa. Bueno, Elena Larrauri también lo dice en sus discusiones en su momento en España, que bueno, ni romantización de los mecanismos alternativos, ni sacralización de los juicios que nunca llegan, ¿no? Pero lo que uno podría plantear, si se sale de esa cuestión y recupera la pregunta sobre alguna de estas preguntas, por ejemplo, haciendo el ejercicio, sobre qué condiciones, para qué, por qué las personas de repente encuentran que un cierto tipo de salida diversificada no funciona y que lo único que respondería es esto. Y bueno, porque el uso de esos mecanismos donde han sido utilizados ha sido absolutamente desleal, ¿no? Malversado, no orientado a sus promesas de gestión del conflicto, sino orientado a la descongestión procesal y a la gestión de carga procesal y de tasas de resolución de los sistemas para medir índices de productividad y no niveles de satisfacción de las víctimas, porque ni siquiera es que esos índices de productividad están ligados a eso. Cuando una persona te dice que lo que quiere es una solución, si uno se tomara el trabajo de leer, por ejemplo, todas las presentaciones, yo cada vez que leo, ¿no? los formularios de la OBD terminan con, ¿y usted qué espera? Y las personas tienen una agenda de trabajo que uno tendría que agarrar, pararse, como gente, hay un montón de tareas que hacer, pero se va a llevar una cautelar y una carta. Pero bueno, dirá, está en el Poder Judicial. Pero lo que quiero decir es, bueno, sí, eso es, ¿qué demandas? Ahí hay una demanda de una condena en términos de años en suspenso, de que el orden normativo se restablezca, en absoluto. Hay una cantidad de cosas completamente distintas, que no se deberían resolver en esto de la romantización, tampoco con la idea de que todo eso no debe estar en el sistema de justicia. Porque las personas sí quieren que el sistema de justicia intervenga en sus conflictos, también a las poquísimas investigaciones que andan dando vueltas. Y también si nos pudiéramos preguntar qué consecuencias tienen para las materias a las que se dirigen, cualquiera sea la posición en la que nos pongamos, probablemente encontremos la necesidad de tener modos más útiles de pensar, ¿no? Y si la pregunta fuera sobre la eficacia y la cuestión no fuera tanto salidas sí, salidas no, todo a juicio, nada a juicio, y pudiéramos construir, ¿cómo lo voy a decir? No sé, no digo una tercera posición, una tercera vía, porque esa además es una expresión muy utilizada también en el campo de la criminología o el derecho, pero sí una posibilidad de pensar en que la diversidad es una condición de eficacia. Y pensar en términos de diversidad y heterogeneidad es bastante más afín a lo que muchas veces como feministas reivindicamos en términos de los cuestionamientos que hacemos a las formas más dominantes o hegemónicas de producción del conocimiento mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que también poder colocarnos en un plano donde decimos, no, soluciones enlatadas del tipo todo esto, todo no, porque nuestros conflictos tienen una serie de características y de lo que se trata es de escuchar,
de ajustar la respuesta a la demanda, de construir una respuesta que haga de la reparación un eje y no un adorno lateral, una flor, así que alguien pone de repente, porque es más o menos piolista en el ejercicio de la jurisdicción, sino que de verdad cree que esa es la intervención y que además, dicho sea de paso, está bastante ligada con la obligación de mantener vigente el principio de última ratio, pero digo, como que sí, eso es. En ese sentido, es que estas preguntas me parecen, en cualquier campo lo podríamos pensar para cómo pensamos nuestras preguntas de investigación, cómo pensamos nuestros proyectos. Decimos, tenemos la posibilidad de ser asesores legislativos, trabajar en el diseño de la política pública, resolver un caso concreto, probablemente tengamos mejores posibilidades que si estamos pendientes de mantener la posición en una dinámica de rigor. La otra cosa, ¿ya fue muy largo? No. La otra cosita que quiero decir es ya una segunda parte y con eso termino, porque tengo unos que tienen, pero hablé como 5 hojas. Pero es 1:30 y es algo así. Sobre una cuestión que me parece genial, es su crítica a la criminología crítica, ¿no? Está como decirles, bueno, ustedes en esta idea de hablar, ¿no? De alguna manera interpretan que en todo caso o no puede haber demanda, porque las demandas punitivas son siempre de sectores que tienen intereses dominantes y se aprovechan de esa cuestión, o son demandas falseadas, tomadas, capturadas, que no es que eso no opere o uno no pueda encontrar que hay determinados usos demagógicos y demás, pero ella un poco, por lo menos yo entiendo eso, porque plantea, dice, bueno, desde el punto de vista de la reflexión académica o de las preguntas que en ciertos campos se tiene que hacer, esa es una explicación en algún sentido bastante infundada, ¿no? Porque está más bien centrada en preguntas que no se han realizado. En la que ella dice, bueno, también los intentos de considerar esto, que se han hecho a través de los estudios de lo que se llaman los movimientos, usos simbólicos, los movimientos simbólicos, no se me fue ahora las cruzadas simbólicas. Se han quedado en la caracterización, en una caracterización muchas veces que ya, sin hacerse preguntas, sin ceder a la amabilidad de la pregunta, asumen el carácter conservador, y eso, dice ella, aplica a otros actores, que esos primeros desarrollos teóricos funcionaron, que son aquellos que se benefician con el establecimiento de políticas de orden o políticas de tipo punitivo, pero no necesariamente tienen capacidad explicativa para estas nuevas demandas emergentes. Recuerden que ella habla de movimientos ecológicos y derechos de las niñas y mujeres. Pero lo que me pareció también interesante en relación con eso es esta cuestión, que además son análisis que se desentienden de la respuesta. Y en todo caso, lo que me interesa a mí, dice ella, es invertir la cuestión y ver si la respuesta está construida como una respuesta penal, lo que hay que ver es cómo han construido el problema para asumir que la respuesta es penal. O utilizar estas preguntas invirtiendo, o por qué se produce esa respuesta. Y me recuerdan esto de las lecturas laterales, así como recién les comentaba las de Binder o las de Jonathan Simon y demás. Dos, ¿no? Una que ella un poco reconoce, ella dice, bueno, es verdad que cierta criminología del realismo de izquierda, algunas de estas preguntas intentó hacerse, sobre todo frente a la imposibilidad de acreditar aquello que de repente pregonaban, encontrarse con estos escenarios de sectores populares que reivindicaban políticas autoritarias y demás. Por supuesto, el libro que hacer a la ley, el orden de Lee y Yang, ¿no? Sí. Pero que tiene una cita que yo he usado en algún trabajo que ahora no la encontré, pero que me parece hermosa, que es de una antropóloga, que tiene una nota de campo de una vecina que se llama Sal, y entonces Sal dice, yo lo único que quiero es que los echen, lo único que quiero es que los cuelguen, que los apaleen, quiero vivir en paz. Yo he sido toda mi vida socialista y me he vuelto terriblemente fascista, ¿no? Entonces como una especie de una cosa, digamos, que alguien está diciendo desde un lugar que en general no tenemos en términos de escucha. Es decir, también la posibilidad de percibirse o asumirse como una persona libertaria es algo que también es pérdida, cuando las personas están colocadas en una posición de supervivencia. Que no es una persona que se convence con que, bueno, de repente ya está porque esto es irrecuperable. Parte del daño tiene que ver con ser colocado en una posición de esas características. Y la otra lectura que me parece más vieja, ahí hace un pequeño spoiler, porque estamos haciendo un trabajo para la introducción de un libro que estamos traduciendo, pero hay un gran debate en la criminología, fines de los 70, principios de los 80, un debate entre Novoa, Monreal, Bergali, no recuerdo quién más, sobre
tiene objeto la criminología, una cosa así. En una revista, Nueva Crimis, creo que es, ¿no? Claro, el debate entero está en doctrina penal, exactamente. Y ahí se metió Lolita Villar de Castro, que es bastante subalternizada en los debates criminológicos, y en todo caso aparece muchas veces referenciada en relación con ¿qué? Con las discusiones de género, como si no hubiera dado discusiones medulares, entre otras la de ese debate. Y uno de los cuestionamientos que ella va a hacer ahí es, a mí me parece un texto alucinante, que tampoco es que digo, y yo lo leí toda la vida y siempre lo tuve presente, mentira. Lo encontré hace un año revisitando para la introducción del libro, y es una crítica bien interesante, bastante conectada con la de este texto, ¿no? Una de una cierta sospecha, porque como ella estudiaba mucho afuera, tenía mucho acceso a discusiones en otras universidades y demás, respecto de que acá se seguían discutiendo con cosas que al momento de ser traducidas ya estaban siendo discutidas. Y un poco señalando, bueno, no es que no había manera de enterarse, todos sabíamos que esto ya tenía una serie de embates por unos sesgos de la forma en que la criminología sobredeterminaba, sobre todo la criminología crítica, el peso de la variable de la estructura material o de la superestructura para explicar determinadas cuestiones, y que había otras formas de opresión, otras problemáticas que exigían pensar esta cuestión del objeto de la criminología considerándonos latinoamericanos, considerándonos países endeudados, considerándonos además países en los que, por ejemplo, había situaciones estructurales de discriminación hacia las mujeres, ¿no? Dicho así como entre los ejemplos que pasaban, ahí cuando ella plantea esta discusión. Y me parece un texto bien interesante para, digamos, poder romper también con esta cosa bastante poco productiva de las olas o la línea de progresión del pensamiento, sino que algunas de estas conversaciones nos llegan como por vías distintas, y yo creo que estoy haciendo un uso un poco libre de la reflexión de Lolita Villar de Castro. No digo que ella dice lo que yo estoy diciendo acá, pero que de alguna manera ese texto y ese debate es un debate interesante para ver algunos de esos problemas que Tamarfich señala concretamente frente al problema de cómo la tecnología en Europa está considerando las nuevas demandas ahí en los 2000, respecto de cómo la conversación en nuestra criminología crítica, si es que ya saldó, no sé, su discusión sobre el objeto, también tenía estas limitantes y estos problemas del sobregiro de haberse pensado como un artefacto así de iba a escrutar las estructuras, en tanto estructuras de poder, pero que no tenía, digamos, una cierta ductilidad para comprender o para aproximarse o para interesarse en otros fenómenos sociales, ¿no? Y asociar, además, casi automáticamente cualquier reivindicación de estas características con autoritarismo, ¿no? En el mejor de los casos, si el quien expresa la reivindicación nos cae un poco bien, a lo sumo diremos que no entendió. Está siendo hablada por otro, que probablemente si se diera cuenta no comprendería. Ese me parece que es otro de los aportes interesantes, sí, para aproximarnos también con una cierta posibilidad crítica. Algunos textos con los que nosotros nos hemos formado, que nos embelezan, que son buenísimos. Estar a John William Cook, que no tiene nada que ver con la criminología, pero tenía una frase muy buena para mí, que era, me la enseñaron, no la encontré yo, que era el pasado es raíz y no programa, ¿no? Esta idea de que a veces nos cuesta mucho la aproximación crítica a aquello que conocemos, a las lecturas que tenemos, porque nos hemos formado en ellas, porque estamos pedagógicamente bastante formateados para la sacralización. Yo confesé que no le encuentro fisuras al texto de Tamarfich, pero que me parece que son textos interesantes para volver a esos aportes. Me refiero concretamente a los primeros análisis de Zaffaroni sobre el feminismo y la criminología, no en un sentido vulgar, quiero decir, de ir a decir, mirá ahora qué desastre, esto acá o allá, fíjate lo que dice, fíjate esta otra cosa, porque eso es una tontería, digamos, sino en un sentido digamos, de es raíz, de ahí venimos, mismo hay, no sé, por salir un cachito de la criminología, una relectura de la teoría del garantismo penal de Ferraioli bien vale la pena respecto de, o mismo el tratado de derecho penal con el que nos formamos de Zaffaroni, cuando uno se hace un montón de preguntas en relación con problemáticas que antes los sistemas de justicia ni trataban, es evidente que esas conversaciones, esas reflexiones profundas, medulares, súper anotadas, ¿quién va a dudar de la densidad teórica, la densidad descriptiva de esos trabajos?
pero no estaban pensando en estos temas. No era el tipo de conflictividad en el que se pensaba, no sé, como ni a favor, ni en contra, ni para la izquierda, ni para la derecha. Es decir, estas conflictividades, estas demandas no formaban parte de esas reflexiones. Y eso no significa que sean en sí inválidas, pero que sí hay que tener una aproximación. Y en el campo concreto de la criminología me parece que esta observación que ya se acerca del problema de estar hablando a otros es particularmente pertinente, ¿no? Entonces, esta propuesta, sí, ahora para cerrar, de tirar del hilo de cuál es la respuesta para ver cómo se construyó el problema, qué es lo que estamos entendiendo como problema. Pensaba el otro día en esto de las cautelares, ¿no? Ustedes recuerdan cuando fue el femicidio de Úrsula Bailo, que inmediatamente la solución fue pulseras electrónicas. Ni siquiera sabemos por qué falló la cautela, cuál de todas las circunstancias, y si hubiera funcionado, digamos. Y además, ¿qué es lo que una cautela es? La invitación a alguien a no acercarse, así una ruleta rusa. Alguien que no sabemos, que como queda mal decir que está estableciendo una estrategia de comprensión para ver por qué al otro le gatillan ciertas circunstancias y de repente tiene intervenciones o interacciones mediadas por la violencia o hace de la violencia su recurso comunicacional, porque la violencia no es una cosa, sabemos. Inmediatamente todo se paraliza, ¿no? Porque la forma en la que pensamos es esta forma que ella va a señalar como principal problema hacia el final del texto, que es la funcionalidad del discurso punitivo para, digamos, abducir el problema, individualizarlo a un problema de victimario, eliminar las dimensiones opresivas, la reflexión sobre las circunstancias más estructurales que posibilitan que un conflicto suceda. Entonces, en todo caso, patinamos ahí de nuevo en una situación bastante dicotómica entre me identifico con una línea política de intervención o de reflexión o de lo que sea pro víctima, y por lo tanto para que no sea sospechosa ni sospechada tiene que ser lo posible particularmente antivictimario. Entonces no solo acarreo formas de nombrar y de decir el agresor, el abusador, como si nosotros tuviésemos un manto de una especie de vaselina conceptual y no nos cargara la posibilidad de comprender el mundo, el tipo de expresiones que utilizamos, ¿no? Digamos, y de graficarlo a otros y demás, en lugar de, bueno, esto, volver a cuál es la demanda acá, cuál es el problema al que estamos dirigiendo el tipo de intervención y qué tipo de situación va a generar sobre las comunidades. Pero pongo el ejemplo de las pulseras porque yo creo que puede parecer lejano, pero si uno volviera sobre ese esquema de preguntas va a encontrar que podría hacérselas y tratar de ver efectivamente lo inútil que puede ser, lo inútil en términos de inocuo y lo dañino en términos de los problemas de ineficacia que tiene, porque los casos de ese tipo de respuestas suelen ser particularmente problemáticas, ¿no? Entonces, como problema final, esta cuestión de una demanda que es constitutiva, que confiere identidad, ser víctima deviene una identidad, un rótulo que por determinadas circunstancias en ciertos momentos es reivindicativo, y yo creo que está mal también establecer estas retóricas frivolizantes, no sé si mal es la palabra, pero que tampoco ayuda a esta cosa de que de repente victimizarse está mal, ¿no? Porque en esta cosa de que hay que tener posiciones perentorias, ¿no? La victimización es una parte de un proceso de identificación en que uno está siendo dañada, por ejemplo, dañada, y poder atravesar esa posición subjetivamente también es la posibilidad de reaccionar, de exigir, de reclamar, pero sí en términos de lo que no lo dice Tamar Pitch, pero sí Wendy Brown, esta expresión del fetiche de la herida, ¿no? De un sistema que de alguna manera confiere identidad a través del proceso de victimización, necesita todo el tiempo cuotas de sacrificio victimizante, porque esa es la instancia de reconocimiento. Entonces ahí hay un nudo bastante problemático en términos de los límites que esto produce para la propia emancipación, ¿no? Yo no creo mucho en las versiones en las que uno tiene que empezar a pensar otro tipo de alternativas, porque es ecuménico, no sé si ecuménico es la palabra, porque es, no sé, un buen samaritano y se preocupa por las calidades de vida de todas las personas involucradas, que es una cosa muy noble, pero bueno, pienso en una víctima y probablemente sería bastante poco exigible que le digamos, no, mirá que es jodido el sistema, lo que le va a pasar a él. No es esa la conversación, sino
poder pensar concretamente en términos de la propia emancipación qué tantas posibilidades plantea un esquema de respuestas en el que damos por sentado que el sistema penal es parte de la solución y no, digamos, no sé si columna vertebral, pero es bastante cimiento del problema en el que estamos metidos. Gracias, Dios. Gracias. Siento que es una ensalada, pero ustedes dirán. Bueno, si alguna pregunta, alguna reflexión. Lo que pasa es que el volumen de conceptos que recibió fue como... ¿Fue mucho? No, fue fascinante. Pero, fue desordenado, digamos. pero fue, Así como un... tengo una pregunta, por ejemplo, sí. muy simple, digamos. No sé. ¿Y por qué pensás que entonces la Corte decide Góngora? ¿Por qué la Corte decide, no, vamos a cortar? Hay una razón política, una razón política. La necesidad de presentarse ante la comunidad de determinada manera, entiende que así va a tener un problema. ¿Por qué dicta Góngora? Dice, ya no se puede... Yo he tenido... ¿Y si hay algún estudio empírico sobre qué consecuencia tuvo esto? Porque después al menos lo que advierto es que la mirada sobre lo que esto generó en las prácticas judiciales es, tal vez porque no hay estudios reales, quienes creen que ahora Góngora no tiene ningún valor y otros ámbitos jurisdiccionales donde Góngora se sigue aplicando a... Exacto. Sí. Lo primero, yo he ido mutando de posición con los años y me he vuelto más conservadora. Yo al principio pensaba que Góngora había sido un auténtico desastre, que había sido un fallo en exceso demagógico, muy ligado a la influencia del pronunciamiento. De hecho, Mesegvi salió a festejar Góngora el mismo día que salió, como un éxito, y creo que y tiene problemas. Entonces me parecía que era una cosa muy de coyuntura, de una discusión que en ese momento está todavía en varios países. La mayoría de los países ha modificado sus reglas procesales hacia la prohibición de las salidas alternativas. Si ustedes miran el informe de 2017 de Mesegvi, es indignante en algún punto, ¿no? Porque el propio informe indica que entre los rubros menos informados por los países, entre ellos la Argentina, un poquito antes del fallo Góngora, el rubro era el rubro judicial, el rubro de cumplimientos de cantidad de sentencias, por lo cual la propuesta hay que prohibir este tipo de respuestas, por lo menos está confesadamente infundada en términos empíricos. No hay datos que indiquen que esa era la solución, pero ese era el debate, bueno, que venía de España y de otros lados. Y a mí me sorprendía sobremanera la falta, digamos, me sigue sorprendiendo, la falta de calidad técnica, jurídica, para hacer un fallo de la Corte de Góngora. Por un lado, porque uno no sabe ni cuáles son los hechos del caso en Góngora. Entonces, para hacer un caso de la Corte, uno debiera decir, bueno, la Corte va a decir una cosa, va a establecer un estándar muy fuerte, no dice cuál es su noción de violencia de género, y de hecho ya estaba vigente la ley 26.485, pero no la utiliza. Incluso la ley, en su artículo 28, tiene una prohibición de uso de mecanismos alternativos que está arrastrada de la ley anterior de violencia intrafamiliar, y que interpretativamente podrían haber dicho, a mi juicio equivocadamente, que la suspensión del proceso de prueba estaba alcanzada por esa norma. De hecho, eso dijo la Corte catamarqueña, porque ahora no me acuerdo si es Corte o Tribunal Supremo. Pero el órgano judicial máximo de la provincia de Catamarca no fue por el lado de Góngora, dijo no, están prohibidas por la aplicación del 28 de la ley 26.485. Digo, yo podría tener desacuerdos con eso, pero de última era una interpretación atendible de una norma que se había sancionado 3 años. 2012 Góngora o 2013, ahora no me acuerdo. Pero, digo, varios años. Ya estaba reglamentada y todo, y ni siquiera la menciono. Y luego, también esta cosa de desentenderse de los efectos prácticos, entonces siempre la ponía en el plano de la demagogia. Pero después he leído otras autoras, como bueno, Ceci Cardona, Ceci Pop y demás. María Piqué incluso la he escuchado hace poco decir esto, en el sentido de, bueno, el nivel de alguna manera, de desquicio alrededor de los casos y de cierta repulsa por parte de los operadores y de una especie como de efecto masivo de no darle cabida ni avance a ningún tipo de proceso, era tal que de alguna manera Góngora produjo un efecto que es rescatable en términos de plantear una relación distinta al conjunto del sistema con los casos.
Yo no trabajaba en el sistema de justicia, así que no tengo esa foto antes o después, pero debiera decir, por los datos, por el interés temático, por lo que se empieza a producir, que de alguna manera ese no es un efecto no producido en absoluto. Y algunos indicios de eso podría haber. Podríamos decir, como dicen los memes, a qué costo. ¿No? Olvidarme a qué costo, prohibir, digamos, atención a qué costo. Lo que sí yo después vi, porque hice una tesis para Claxo sobre eso y demás, revisando, de ahí es que me sé esto de Mesegui, de los datos que tenían, no tenían, porque están en sus informes en una lectura más finita, es que las provincias se desorganizaron, los ministerios públicos largaron una resolución general mimetizada en todas las provincias, pero que en general, sobre todo las que tienen sistemas acusatorios, no han usado Góngora, porque las personas que le ven la cara, que el sistema acusatorio me refiero a personas que resuelven en audiencias conflictos que no se resuelven 5 años después, sino ahí mientras las personas están dando vueltas y con alguna capacidad de escucha lo que está sucediendo, sin pontificar nada, ni idealizar ninguna experiencia en particular, pero sí con una dinámica bastante más distinta a la de la Corte. Si pensó esto, lo pensó para el Tribunal de la Justicia Nacional. Bueno, no es útil, no es un estándar útil, porque no permite precisamente responder a los intereses de la víctima. Belén do Pará tiene una obligación de protección muy remarcada que Góngora recoge, pero permite una obligación de respeto de la autonomía, en pie de igualdad. Entonces no hay tal derecho a la vida libre de violencia sin autonomía. Sin protección más bien, pero digo, y sin autonomía tampoco. Sin embargo, me parece que se han producido efectos muy nocivos. Vos preguntabas por las investigaciones. Tengo unas de Radio Pasillo, que puedo compartir impresiones, pero no son investigaciones. No, digo, yo he escuchado cosas del tipo subcalificación de conflictos no caracterizados como conflictos de género para poder gestionar salidas, porque las víctimas querían salidas de ese tipo, lo cual me parece gravísimo, porque se supone que es exactamente el efecto contrario del reconocimiento y bla, bla, bla. Por otro lado, uno de los efectos sí concretos, así como súper medidos, es que no ha habido más juicios. No hay juicios en cantidad porque está Góngora, digamos. No sé cuál es, el otro día alguien me decía en La Pampa, casi el 2/3 de lo que entra al sistema son casos de violencia de género. Y yo estuve trabajando en Bolivia, es el delito más denunciado en todas sus modalidades, el robo quedó segundo lejos. Y sin embargo, lo que uno debería pensar es, bueno, acá hay que rediscutir todo, porque unas estructuras que fueron para otra cosa ahora están interviniendo, y no, ninguno de esos sistemas exhibe cantidades brutales de juicios orales, brutales por esa carga. Sí exhiben cantidades altísimas de abreviados, en los que no se discute nada, y entonces todas las promesas de Góngora y de la Corte en Góngora acerca de cuánto satisface un juicio oral, las exigencias del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, están bastante dilapidadas. Nosotros, vos decías datos de investigación. Yo sé que hay un grupo en la Universidad de El Salvador con el que estamos tratando de establecer contacto, que viene trabajando Probation hace mucho tiempo. Y después conozco un trabajo que humildemente hicimos, la Eva Cris, que trabajó con nosotros ahí en INESIP, a partir de una primera publicación que hizo el Ministerio Público Fiscal de la Nación en un documento sobre justicia penal y género, que mostraba una investigación, porque me parece bien mostrar el tipo de cosas que yo creo que hay que hacer, ¿no? Digamos, estuvieron, y que me da envidia de la gente que tiene acceso al campo así. Ellas miraron 150, creo que eran 171 expedientes durante 2 años, expedientes porque la Justicia Nacional, no deberíamos decir casos, pero la unidad de análisis eran expedientes, iniciados en 2015 hasta 2017, de hechos de violencia interpersonal en el marco de relaciones de pareja o expareja que hubieran ingresado por OBD con una fórmula metodológica muy buena que aseguraba que la muestra fuera representativa de lo que hubiera entrado en la ciudad de Buenos Aires ahí por esa vía. Mi otro acierto, importante también para todas las conversaciones sobre feminismo y sistema penal, me parece este recorte fáctico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos 6 tipos y modalidades de violencia. Entonces, cuando damos estas conversaciones, estas preguntas que Tamartich plantea también sirven para decir, bueno, ¿de qué fenómeno estamos hablando? No todo es femicidio. Entonces, este era el conflicto, que representa más o menos hasta hoy entre el 70 y 80% de lo que ingresa, ¿no? También ahí tendríamos que discutirnos si no tiene una cierta utilidad, no digo renunciar, ruego que nadie corte esta parte, a la importancia de habernos vuelto, digamos,
capaces de nombrar múltiples violencias, pero sí reconocer la especial incidencia social de algunas de ellas, específicamente las necesidades. La violencia doméstica tiene unas dinámicas y unas particularidades que no tiene la violencia mediática, no la violencia digital, ni la violencia sexual, ¿no? Y que un poco en esta idea de nos vamos a ocupar de todas, porque el esquema de la violencia doméstica es androcéntrico, familista y bla, 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 bueno, un poco también nos hace perder especificidades. Entonces, en ese punto es que encuentro una cierta utilidad en que el estudio haya dicho estas violencias. ¿Qué encontraron ahí para hacerlo corto? Que en promedio, en 3 meses, se habían cerrado en 3 sobreseimientos, archivos y tal, ahí me dieron un archivo, no es un cierre, no vamos a entrar en eso, el 70% de los 4 meses tiene el Código Procesal Penal de la Nación para cerrar una instrucción, que alguien me diga qué instrucción conoce cerrada en 4 meses, otro sería el mundo, pero las de violencia en el marco de procedimiento en 3 meses cerradas. Para hacer el cuento corto, de esos casos, 5 terminaron en condenas. 4 de ellos en abreviados, y uno que fue a juicio oral, en realidad fue porque tenía una condicional anterior, la revocaron, entonces se fue a juicio oral, pero digamos no porque hubiera habido un mérito de suficiencia o una decisión político-criminal que dijera este caso lo vamos a llevar a ventilar un juicio oral para satisfacer el estándar del artículo 7. Y había 19 casos, si mal no recuerdo, que ha venido probation, Góngora mediante, ¿no? Porque 2015-2017, en las narices, en tu cara, Corte Suprema, y nomás, en palacios de alrededor, 19 casos a probation. Pero sobre esos casos, el informe del Ministerio Público no decía nada, solo que habían terminado en probation. Entonces nosotros nos propusimos una metodología de análisis, hicimos un convenio de trabajo, que debo resaltar así como, que contó con una amplísima generosidad de Romina, Celín y el equipo de trabajo de la Procuración, para volver sobre esos 19, ¿no? Es un universo muy pequeño, pero era valiéndonos de todo el esfuerzo metodológico en el que me extendí un poquito antes. Y lo que hicimos ahí fue mirar esos 19 casos, cómo se había construido la decisión de aplicar una salida alternativa. Entrevistamos víctimas por primera vez, casi no hay estudios con entrevistas de víctimas. No. También vimos sus casos civiles a través de un apoyo del Servicio de Patrocinio de la Defensoría. Entonces íbamos como pivotando en ese universo de información. Y lo que vimos fue horroroso. Hay muchas dificultades para defender el sistema de salidas alternativas. Lo que pasa es que la solución a eso no es mandar todo a juicio, porque el mismo informe muestra que a juicio no va absolutamente nada. ¿Qué vimos? Sí, que las probations se aplican después de, en un promedio, casi 2 años de proceso. Los casos que no se cerraron en 3 meses tardan como 2 años, entonces las víctimas ya están podridas, una suspensión del proceso a prueba, que marginalmente algunas de ellas querían cárcel, pero la solicitud de cárcel aparecía cuando aparecía el incumplimiento de las reglas civiles o de las propias reglas de la probation. Que lo que sí había era una sistemática omisión de cualquier política de cumplimiento, de control de las reglas, ¿no? Que no fuera una mera burocracia. Ustedes saben, incluso la casación inventó esa jurisprudencia del cumplimiento ficto. No sé si las cumplió, pasó el tiempo, están cumplidas. Pero no es lo mismo robarse ruedas de auto y dar por cumplido que tener una serie de reglas vinculadas a conflictos que lo que vimos es que en muy pocos casos había una consideración de las características del conflicto en el que se estaba aplicando la salida, sin vocación de reglas, hablando para un poquito sí, y era indescifrable, por lo menos en lo que yo recuerdo ahora de la investigación, indescifrable saber qué motivaba, por ejemplo, una extensión o una prórroga de las reglas o una revocación de la suspensión y un envío del caso a juicio. ¿Cómo se tomaba esa decisión en los pocos casos que eso había sucedido? Pero ahí hemos visto cosas dramáticas, por ejemplo, ¿no? Personas que han simulado volver a establecer una relación con la persona a la que habían denunciado para poder dejarle la notificación. Porque rehusaba notificarse, entonces la estrategia que la víctima se dio era simular, hacerle la novia otra vez, para estar más o menos cerca y dejarla así, como abajo de la panera, la notificación adentro de la casa. Entonces, bueno, muchos problemas de notificación y un problema de control, de falta de control absoluto. Ahora, en otros lugares donde hemos visto investigaciones, cuento Mar del Plata, porque la Defensoría General de Mar del Plata tiene un programa de acompañamiento de probation que es buenísimo. Si pueden, vean la exposición de Fabiana Danti, está en el canal de INESIP, en el segundo encuentro de política criminal y feminismos, y si no,
en el segundo libro de los encuentros está su trabajo, que también es interesante para interpelar a las defensas, ¿no? En esto de, bueno, de cómo me involucro en la gestión del conflicto o del caso, solo sobre la base del uso de estas medidas como formas de elusión de cualquier tipo de regla de comportamiento, o con una política de acompañamiento, que es lo que la Defensoría hace, ¿no? Es decir, la dinámica no es una dinámica, como les dicen algunos, de hacer el trabajo de la fiscalía, no, es una dinámica de acompañar a que el otro pueda cumplir con las reglas. Porque también la investigación que nosotros hicimos en la parte de entrevistas con juezas de ejecución, dice, mira, las personas acordan reglas que no entienden. Vienen acá y acordaron cosas que no saben o que se les cruzan con el trabajo absolutamente informal que tienen, pero que no se dieron cuenta, porque bueno, no hay mucho recurso simbólico en muchos casos para manejar una agenda rápido y decir, me muevo para acá, me muevo para allá. Entonces, el trabajo de la defensa en Mar del Plata es extremadamente interesante, porque lo que ellos pudieron acreditar es, por un lado, casi un 100% de cumplimiento de las reglas en los conflictos donde estaban, ¿no? Pero además unos porcentajes superiores al 90% en no reincidencia en conflictos de las mismas características. Las personas pudieron hacer de ese proceso de cumplimiento de las reglas un proceso de gestión de sus propias posibilidades en muchos otros frentes, que no tenían que ver solo en la dinámica con la víctima y en cómo se manejaban en relación con esto, sino en todos los casos, ¿no? Son personas con muchos aspectos de su vida muy desafiantes. Entonces, si a mí me preguntaran, yo diría, bueno, un esquema de control sin acompañamiento es imposible. O sea, es como... Y en eso, las feministas tenemos que poder revisar la supuesta dureza que hay en hablar del agresor, en el agresor nada, en pensar que la eficacia está toda puesta en políticas de contención o atención a las víctimas y en completa desatención a lo que pasa de nuevo. A mí me puede parecer delirante que una persona tenga ataques de celos y... Ahora, definitivamente, si mi caracterización del conflicto me muestra que yo tengo ahí una serie de circunstancias que ponen en riesgo a otra persona, y es bastante absurdo, digamos, dejarlo librado a la firma del patronato de liberados, ¿no? Digamos, como darle la oportunidad de una invitación constante. Esas son dos de las investigaciones. Después nosotros conseguimos algunos datos, pero no calificarían como investigaciones. Pero por ejemplo, en Santiago del Estero están prohibidas las excarcelaciones y los juicios abreviados en casos de violencia de género. Bueno, no hay juicios orales. No sé qué no hay prisiones preventivas se renuevan, pero digo, es como una cosa, ningún tipo de intervención en términos de gestión del conflicto, por delitos muy, muy menores, en situaciones muy... Y Neuquén también tiene una fiscalía, la Fiscalía Especializada de Género, unos datos, una vez que nos invitaron a hablar en el Congreso, porque había 4 proyectos de ley para prohibir la probation, afortunadamente logramos un poco con las preguntas de Tamar Pich, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué datos? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y funcionó, y ahí llevamos datos de varias provincias. En Neuquén lo mismo, con unos resultados muy altos de no reincidencia, de adhesión y cumplimiento a las reglas, y también están las experiencias que mide para la Corte de la Provincia el juez Vitale, en Lomas de Zamora, y el juez Fabián López, pero ahí no son probation, son condenas de ejecución condicional, con reglas de conducta, pero gestionadas con un dispositivo de acompañamiento comunitario bastante interesante, con organizaciones sociales, el municipio. Yo quedé muy, quizás lo digo así especulativamente, no lo sé, me hace que en una línea de justicia terapéutica. Y también con bajísimas tasas de reincidencia y alto componente de adhesión a las reglas. Y lo que yo veo en todas esas experiencias, y no vi en los datos que vimos de Nación, es que las intervenciones son oportunas, que no pasan tiempos locos, hay mucha oralidad en la gestión, o sea, se produce con unos niveles de oralidad bastante superiores a los que manejamos nosotros habitualmente. Después hay participación de la víctima respecto de qué es lo que entiende resulta adecuado para la resolución del conflicto, y políticas de acompañamiento que tienen una cierta complejidad, que no se reducen a la dinámica del acompañamiento. Pero contesté re largo de otro lado. No, perfecto. No, aparte de lo que contaste al final de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, a mí particularmente me sirve para quebrar el mito de es un páramo y no se puede porque no hay recursos.
recursos, se pueden articular de alguna manera para que funcionen, aún con escasez. Incluso yo creo que en uno de los trabajos que yo he hecho revisé el debate parlamentario de cuando se introdujo la probation a un código. Y la hay que decir, nobleza obligada, que esto no era un problema del legislador ni de nadie. Y es un proyecto de ley muy fundado, porque lo hizo Ardañán como ministro, está plagado de datos, ojalá los proyectos fueran así, pero el objetivo claramente era descongestionar los tribunales orales que recién empezaban a funcionar, y esta cosa del efecto criminógeno de las penas cortas, evitarlas. La reparación ahí al final, pero ni por casualidad este tipo de conflictos. Entonces también la posibilidad de aproximarse sin sacralizar la probation, sino decir, mira, las condiciones en que está regulado el consentimiento, las condiciones en que está regulado para qué delitos sí, para qué delitos no, a lo mejor hay que construirlas de otra manera, hay que poder introducir estas especificidades, pero saliéndonos de este bandeo de o la prohibimos del todo o lo permitimos. Yo creo que sí, una regla debería ser que nunca se le puede imponer a la víctima. En lugar de que están prohibidas, porque está bien que le esté regulado al Estado, porque en eso fue bueno, decir que no puede ser que todo este tipo de conflictividad termine del mismo modo. No. Hay algo de, que es un poco lo que planteaba como una de las posibles formas de medir esto, Julieta Di Corleto, ¿no? En su texto, que es bastante pionero sobre probation, 2014. Ella un poco decía esto, bueno, no prohibir, pero sí tener en algún momento un cierto alerta sobre la cantidad sobre el uso, la regularidad del uso. Exacto. Sí, exactamente, como cuál es el sentido de esa, porque si en los lugares, en todos lados sí hay una persistencia. Chile lo ha medido, Ecuador lo ha medido, que bueno, como el uso de las salidas alternativas está muy en esta lógica del management y del gerenciamiento del volumen de casos, no tanto en la gestión del conflicto, pues no dice para nada, estos casos entran como del tubo de la salida alternativa. Y lo mismo creo que es problemática la noción, cómo nosotros traficamos la noción de bagatela, ¿no? Hay un artículo de Leonora Devoto que para mí es problemático, ella dice, bueno, son delitos de bagatela. Bueno, ahí hay un problema, porque nosotros empujamos hacia el lado punitivo, porque si la forma de calificar como bagatela es la forma dogmática de las escalas penales, entonces la única forma de sacar a eso de ese pantano de impunidad es subir los montos para que nada entre ahí. En cambio, si dejamos las nociones para el campo en el que tienen que funcionar y hablamos de la lesividad en términos del daño concreto a personas concretas y no en términos de las escalas penales, probablemente tengamos como pocas posibilidades de decir. Yo siempre cuento esto con un caso que parece como bobo, ¿no? Pero de una chica que trabajaba en una base naval y que tenía un jefe que todo el tiempo entraba ella trabajaba en la base naval de submarinos del Red. Y tenía una posición laboral que implicaba la mirada fija, no podía, como Homero, en la central nuclear, pero una cosa así, solo que con más diligencia. Pero ella tenía un jefe que entraba y le decía todo el tiempo las cosas que le iba a hacer, ¿no? Le iba a violar, le iba a coger, con propiedad, como hablan los señores, como hablan los jefes, sin matices, como una barbaridad tras de la otra, hasta que en un momento pasaba y le hacía así en el pelo. Y no le hacía nada más. No, uno dice, nada más. Todos los días. Entonces tú estás parada así, sabes que hay alguien que te va a estar diciendo cosas, que todo lo que te va a hacer es tocar el pelo, quién sabe hasta cuándo todo lo que te va a hacer es tocar el pelo. Bueno, yo lo cuento, yo me enteré de eso en 2006, todavía me agarra una cosa así, porque además yo la atendí y ella llegó con todo este lado de la cabeza pelado, obviamente, porque por suerte somatizamos. Pero como una cosa, a mí me costaba mucho que alguien me diera pelota, yo no decía ni siquiera que fuera un conflicto penal, ¿no? Pero en términos de che, es grave. Bueno, no, pero tenemos casos de acoso, porque un abuso sexual, sí, pero esto es un espanto, digamos, como es un hecho aterrador. Bueno, también en este esfuerzo por comunicar qué es lo relevante para considerar un hecho es un hecho dañino, me parece que bueno, que también forma parte de estas conversaciones, y que a veces en estos traspases que hacemos, de manera incauta, terminamos habilitando respuestas demagógicas, ¿no? Digamos, nos ponemos en una posición de definir en términos de la dogmática que no dialoga con la realidad, entonces es muy sencillo. ¿Qué es lo que hacen los legisladores habitualmente? Muevo los mismos. Y
y entonces ya no es más de bagatela. Pero bueno, un poco eso. ¿Una pregunta? Tengo otra. Sí, a mí me parece muy bien. Va. Yo voy a tratar de contestar más cortito. No. Yo tengo cierta impresión. Tengo que poner un mensajito porque me extendí. Sí, ya también. Tenemos 5 minutos. Ok. Es que tengo la impresión de que los delitos de violencia de género, Sí. en particular, sobre todo los delitos de violencia institucional de Argentina, de violencia de género, generaron una especie de revolución en alguna materia penal, digamos, que hasta los que nos formamos en la década del 80, 90, como más garantistas, venían con un discurso que no estábamos, me parece que medio que nos pasó por arriba en el sentido de que todavía no reflexionamos lo suficiente sobre eso, que tiene que ver con, por ejemplo, en la medida de coerción, por ejemplo, uno repetía, yo no puedo fundar que voy a mantener a una persona encarcelada por riesgo de reincidencia, ya que no puedo afirmar que ha cometido un delito porque todavía no tiene condena. También decíamos, caso Napoli, solamente voy a medir la cuestión de la coerción en función de la cantidad de pena porque la Corte dijo que ese es el único estándar. Y los delitos de género nos empezaron a poner delante de la cara algo que es lo que decíamos de que la dogmática trabaja sobre ficciones, en que no se trata de pensar la reincidencia, no. Cuando vos estás diciendo que este tipo tiene que estar detenido por el riesgo que genera a lo mejor a la víctima, estás afirmando esto que antes negaba automáticamente diciendo no puedo decir que esto pasó porque yo no tengo una condena. Y cuando lo mantenés detenido por una desobediencia, que se aparece en la casa todas las noches, que tiene un máximo de 1 año, no puedes seguir usando Napoli. Entonces es que a muchos de los operadores empezamos como las prácticas vinieron antes que la reflexión sobre este tipo de cuestiones y que nos obliga, me parece también. Yo en un momento pensaba críticamente esta modificación, como todavía aprendía, ha sido la idea de quiero ser garantista por esto que yo aprendí, y esto me hace bueno y yo quiero ser bueno en una película. Sí, claro. Pero me parece que lo interesante es que sí, nos obliga a repensar todo este sistema que hasta hace poco solo lo afirmábamos como con un discurso de garantías y de afirmaciones que terminan siendo vacías cuando nos encontramos con los conflictos donde una mujer está siendo golpeada, no sé, o cualquier situación de violencia familiar o doméstica, en la cual estos principios empezaron como a resquebrajarse. Sí, yo pienso que por eso está muy bien releer. En un momento citaba a Ferraioli, porque yo me he encontrado en esa diatriba. Yo fui, digamos, perdón por la autorreferencia, ¿no? Pero como mis primeros contactos con el feminismo fueron en el año 97, al mismo tiempo que con Ian, porque entré a trabajar al INESIP ahí y había un grupo de mujeres. Ahí tenía 12 apenas. No. Y me acuerdo, para que se animen a escribir, voy a contar una cosa bastante vergonzosa. Pero últimamente me ando autodenunciando porque como se usa mucho escrachar, yo prefiero autoescracharme. Pero no, me acuerdo que con Luciana Sánchez, que ustedes conozcan y que todos aprendemos mucho, ella me invitó a escribir una ponencia. Yo venía primer año de la facultad para el congreso. Yo no escribí nunca una ponencia, hace un mes que trabajaba en eso. Yo no la vamos a escribir. Me hizo leer hasta Teoría de los Sistemas de Luhmann en los 4 meses. Hasta cualquier hora leíamos. Y me acuerdo que teníamos un capítulo de la ponencia que tenía 170 páginas. Un disparate total. Sí, claro, una locura. Teníamos un capítulo que decíamos el garantismo es el peor de todos por cobarde. Así se llamaba el capítulo. Ahí veníamos como esto, pero éramos, nos autopercibíamos abolicionistas, pues abolicionistas de criminólogos, ¿no? Y entonces, todo Ferraioli, y me acuerdo que tuvimos un grupo, ustedes muchas no van a saber quién es, que nos coordinó Bustos Ramírez. Entonces, la ponencia tenía 170 páginas, pero no estaba escrita entera, eran fragmentos. Llegamos y nosotros pretendíamos hablar. Me dice, no, chicas, se leen las ponencias. Y Luciana me dice a mí, lee vos, y yo la miré odiándola. Ella ya daba clases como ayudante y todo, yo iba a primer año. Había cursado solo penal con Maya. Y la miro y le digo, pero no está escrita la primera parte. Y entonces yo empiezo a invento hasta que más o menos carreteo, agarro parte de lo que estaba escrito, formulario de hoja continua, ¿no? O sea, que teníamos escrito, así iba sacando, yo qué, y de repente llego a una parte que decía, todo esto es una mierda, no va.
con justa rapidez. Entonces digo, bueno, pero, y ahí me puse a discutir conmigo misma y con Luciana, peleamos con mucha gente. Lo que digo es que ya ahí teníamos una tensión bastante grande con lo que nosotros pensábamos en términos de la impunidad frente a la violencia sexual y lo que nos pasaba como garantistas. Y sí, por eso hicimos ese desquicio que fue, ¿no? Es que con el garantismo nos pasaba eso, que teníamos como cobarde. No llega a sus últimas consecuencias y abandona acá, una cosa que no tenía ningún sentido. Pero después, mucho tiempo después, revisando, incluso en algunas discusiones, por eso está tan bueno, digamos, poder discutir y tener estos espacios. Yo le decía, empecé como a pensar mucho en esta idea, hablando con Binder, sobre todo, viendo ejemplos en sus libros, yo lo cargaba. No había juicio de violencia de género que no hubiera una página del manual citado que decía, si no se puede probar lo que ocurre en una habitación, y venía Binder, al servicio del patriarcado, le decía, no, y ahí empezamos a decir, bueno, claro, es que no hemos pensado estas cosas. Bergolini tiene un texto del año 97 acá en la facultad que dice, ¿quién no ha pegado una cachetada en una habitación? Digamos, como en un seminario sobre violencia familiar, ¿no? Son cosas, y hace un ratito, creo que no sé si con vos o con Iñaki, conversaba sobre la prescripción. Este debate enorme está ahí sobre si lo prescriben o no los hechos. Bueno, yo la verdad no lo sé, pero lo cierto es que después de revisar toda la dogmática, los fallos, cómo la Corte construyó, qué dijo la Corte Interamericana en Barrios Altos y demás, se ha pensado para un montón de universos casuísticos, pero no se pensó para este tipo de conflictos. Alguien me dijo que hace poco Brusone tuvo un cambio de posición, no sé si sustancial, pero que sí pasó de una lectura muy dogmática a decir una frase que parece una pavada, pero no me parece para nada, es decir, evidentemente hay cosas que no se pueden olvidar. Digo, ¿por qué esto, digamos? ¿De qué hemos repetido como nada? Bueno, también hay derecho al olvido. Cuando vienen personas concretas, mecánicos, y te dicen, no me olvido nada, es al revés. Me olvidé para sobrevivir, pero ahora que estoy un poco más armada en la vida, lo tengo bien presente, lo puedo enunciar y bla, 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 resulta que la realidad te muestra que nadie se olvidó de nada. Entonces todo ese aparato conceptual tiene problemas. De nuevo, ahí aparece el problema del binarismo. Que la solución a eso sea la imprescriptibilidad es otro cantar. Personalmente pienso que no, digamos. Ahora, hay que pensar una forma de resolver eso que no empuje a la comodidad de la imprescriptibilidad, porque vamos a ir para ahí. Yo creo que hay una resolución judicial que dice que dispuso de la facultad de ejercer la acción por medio de sus representantes. Digo, pero este nivel de cinismo lo vamos a pagar con un régimen de imprescriptibilidad draconiano, ¿no? Porque es como, bueno, qué poco amor por el propio rol, en el sentido de, bueno, es un conflicto que tiene unas ciertas particularidades. Por eso, en ese sentido, yo digo, bueno, no tengo una posición absolutamente tomada respecto de la utilidad que supone decirle a alguien 40 años después que no está prescripto desde el punto de vista penal. Pero es cierto que el tipo de argumentos que ensayamos, y bueno, es lo mismo con las necesidades de la cautela en el proceso. Las hemos pensado en relación con la persecución de la disidencia. Es como hemos pensado gran parte del derecho penal. También la idea de la vulnerabilidad alrededor del sujeto. Yo cuando leía eso en Zaffaroni, que de hecho lo cito mucho porque tiene una nota al pie en la que en el tratado, bueno, que es deslocarielaje también, ¿no? Pero uno siempre dice tratado de Zaffaroni, hay una nota al pie bastante imperceptible en la que dice, bueno, también hay victimización por vulnerabilidad, y ahí nombra a las mujeres. De eso yo me he agarrado como náufrago al mástil. Para decir, bueno, no sé si la noción de culpabilidad por vulnerabilidad y qué sé yo qué, aplica a este tipo de conflictos, respecto de los procesos de criminalización secundaria y efectivamente cómo sucede, porque no son imputados particularmente perseguidos por el Estado. Esa caracterización en la que se funda gran parte de todo el desarrollo dogmático posterior de ese tratado no refleja la realidad de este tipo de conflictos. O sea, es suficiente para otras formas de conflictividad, pero tenemos que poder ponerla en crisis. Y abrí porque quería una cosa de Ferraioli en esto de las relecturas, que a mí siempre yo creo que estaría espantado con la mitad de las cosas que pensamos nosotras en términos de garantías, de procesos. Pero sí pienso en su introducción a Un derecho para dos de Tamartí, él ya advierte las limitaciones del aparato conceptual del garantismo, de su propia teoría del garantismo, diciendo hay que poder empezar a pensar en la idea de garantías sexuadas, aunque este esquema conceptual no funciona para todos los casos igual. Después en la ley penal, la ley del más débil,
librito rojo, el de Trotta, tiene un trabajo específico sobre eso, por ahí es tarea de quienes vienen luego considerar. Pero encontré una vez una cita estoy tratando de buscar porque me parecía muy, muy clara respecto de esta invitación a... No la voy a encontrar ahora. De esta invitación a... Bueno, el pasado es raíz y no programa. Es decir, esas han sido formas muy, muy útiles, muy, muy funcionales, pero yo creo que, no sé, que una buena forma de ser garantista es sospechar de la interpretación garantista que es productora de impunidad, de aquella que solo es leída por muchas personas como impunidad. Claro, digamos, exacto, pero él dice esto, que en realidad la ley debe funcionar, esto es la frase, para proteger a las personas de las opresiones, incluidas las de su entorno y de su cultura. Entonces, es verdad que sus posiciones sobre la participación de la víctima, sobre las posibilidades de la disponibilidad de la acción, son muy conservadoras para muchas de estas conversaciones, pero si uno se toma de otros postulados bastante más medulares, en términos de lo que filosóficamente plantea, probablemente pueda discutir con esos textos y apoyarse, hacerse piecito, digamos, para, más que ponerse en una posición de absoluta antagonía. Yo escribí una vez un texto que se llamaba Garantismo Miso. Es una expresión nefasta, voy a decir. Pero en su momento fue la que yo encontré para repeler una cierta forma de aproximación, que además se presenta en estos casos. Hay un nivel de tutela en nombre de las garantías que no aparece en otros casos, que no habría nadie preso. Si ese fuera el estándar siempre, pero se presenta en estos casos a partir de bueno, una serie de fallos muy, muy hirientes, ¿no? Muy... por ejemplo, es impracticable el delito porque la amenazó con tirarle a un pozo de petróleo y se lo dijo en la ciudad de Buenos Aires. Claro, si estamos estudiando con el librito de casos de penal, tentativa imposible, puede ser, pero digo, esa frase puesta en un conflicto que es mucho más amplio, recortada capciosamente, para decir que es una tentativa imposible, además de que la puedes subir un auto y llevarla hasta Bahía Blanca, no sé, un poquito más abajo, pero digo, lo que, como en ese sentido, ¿no? Como decir, bueno, estas formas que hacen un esfuerzo interpretativo que no resistiría a los propios postulados, ¿no? Digamos, de hecho, el propio Ferraioli ha dicho que uno de los dramas es que en nombre de la íntima convicción hemos perdido toda posibilidad de controlar en función de que, bueno, tendríamos problemas con sus posiciones por los jurados, pero quiero decir, hay muchos caminos para mí en los que, sin desesperar, hay que concederse, como diría la amable pregunta, es decir, bueno, no pensar, nadie piensa en esto, el sistema penal no ha sido pensado para esto, la persecución, incluso la misoginia del garantismo, esto sí voy a decir, es tan grande que si en algún ámbito las formas del derecho penal como instrumento de persecución de la disidencia todavía gravitan, es en la persecución de mujeres y terroristas. Y la academia y los sectores garantistas no se enloquecen. Atrás andamos las feministas Corrientes la semana pasada, una chica con una emergencia obstétrica, hechos, digamos, aberrantes en pleno siglo XXI, digamos, el mundo entero dice que por lo menos desde 1700 hay estudios que dicen que esas pericias no pueden acreditar nunca lo que acá dicen que acreditan, y sin embargo no es que es un tema de estudio ni una preocupación central de la academia, siguen siendo preocupaciones como en la política, ¿viste? Que está la política del feminismo. El derecho y el feminismo. Entonces tu agenda en tanto... Y aborto es un ejemplo concreto de lo mismo, y uno podría encontrar otros supuestos bastante más. Veamos el caso de estas chicas que se besaron en el subte y tuvieron... ¿Quién tiene una condena por atentado de resistencia a la autoridad? Entonces ahí donde el aparato está funcionando como un dispositivo de persecución de la disidencia, tampoco hay alarmas. Entonces, un poco de sospecha. Pero sí, yo creo que no, que por lo que es mala la expresión es porque pareciera que hay un dibujo, que podría ser, como la gente no lee las notas enteras, son muy largas, alguien podría pensar que el garantismo es misógino, porque es garantista. En ese sentido, que me parece que es una expresión que hay que abandonar. Bueno, muchísimas gracias. Porque debe ser más pesado de seguir. Gracias. Recuerden que el próximo encuentro es